Hola, buenas tardes. Yo soy Raquel Gutiérrez, coordinadora editorial en Museo Sumaya, y les doy la bienvenida a esta segunda ronda de ponencias. Vamos a presentar primero a Jessica Ramírez. Ella es diseñadora gráfica feminista, doctora en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con más de 15 años de experiencia en museos y espacios culturales y 8 años en activismos feministas. Es coordinadora de diseño y programas especiales en la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y colaboradora del ICOM México. Ha trabajado en ONGs y dictado conferencias y talleres sobre museos, feminismo y diseño. Participa en el equipo de coordinación de la Red de Museos y Estrategias Digitales UPB España y en la Seminaria Permanente de Género en Arte y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Jessica Ramírez nos presenta la ponencia Estrategias Afectivas para lograr espacios seguros en museos. Bienvenida. Hola, hola. Ah, sí, funciona. No sé si tengamos el cosito para pasar. Muchas gracias a todas, todos, en especial al equipo del Sumaya por este coloquio donde pone el lugar de la educación en museos en el espacio que merece. Muchísimas gracias a todas las personas que se han dedicado a organizar este gran evento, que es muy nutrido. Espero que con esta presentación podamos intercambiar ideas y que si algo les resuena, pues lo podamos conversar entre todas, todos. Antes que nada, me gustaría, quisiéramos un pequeño ejercicio en esta idea de un mapa de significado personal de cómo se siente, cómo huele, cómo se percibe nuestro espacio seguro. Si ustedes les preguntaran cómo se siente su espacio seguro, ¿qué sería? ¿Sería su hogar, una persona, una canción, tal vez su mascota, comida de la abuela? No sé, ¿qué sería? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué es este lugar seguro para cada una de ustedes? Y teniendo muy en cuenta esto, pensémoslo bien, justo, ¿son nuestros museos o los museos a los que visitamos o habitamos espacios seguros? Aquí en la lámina pueden ver algunas, tal vez no se ven muy claramente, pero algunos momentos en los que ha habido discriminación dentro de espacios museales. Y del otro lado, cómo las colectivas responden ante estos actos de discriminación, y estos en particular son actos de discriminación con base en el género. Y las colectivas justo se organizan para responder ante esto y hacer partícipe de que el museo les pertenece, es parte de sus derechos. Y tomando en cuenta esto, ¿cómo podemos nosotras activar los museos como esta obligación de que los museos son parte y su función fundamental es el ejercicio de derechos humanos culturales? Porque no nada más pensando en esto como respuesta, sino también hay personas que simplemente no pueden acceder por el costo, dejen de la entrada, de trasladarse al espacio o de muchísimas otras barreras. Y los museos pues claramente sí siguen siendo, disculpen, pues espacios también de discriminación. Y para poder hablar de cómo accionar y cómo empezar a quitar estas barreras, es cómo lo podemos hacer, quién lo tiene que hacer, con qué. Yo en mi investigación doctoral he identificado que sí, el ejercicio de los derechos humanos tiene que ver con la inclusión, pero en general para poderlos activar es con la participación activa, con una construcción mutua en el que podamos tener la obligación de que los espacios museales no solamente tengan que ver con un intercambio de información del museo para los públicos, sino más bien sea una retroalimentación de saberes, conocimientos y experiencias. Y en ese sentido, construir este espacio seguro a través de un sistema de cuidado radial. Esto se tiene que ver, pónganse por ejemplo, ¿qué es lo que para ustedes fundamenta el que sea un espacio en el que se sientan bien, que se sientan habitadas? Son
cuando se tome en cuenta lo que nosotras queremos, lo que nosotras necesitamos. Cuando es tomado en cuenta nuestras necesidades es cuando empieza a ser ese espacio seguro lo que es. Y en ese sentido, en un museo sería importante hablar de estas necesidades físicas y narrativas. Y esto sucede en esta interacción cuando empieza este sistema de cuidados, en una participación activa, pero desde una mirada interseccional. Una mirada interseccional tiene que ver con las realidades de las personas, con su género, con su, si son personas racializadas, con su situación económica, etcétera. Y en ese sentido, ¿cómo podremos lograrlo? Y ha habido realmente algunas aproximaciones muy buenas que les quiero comentar y les comparto el día de hoy. Y les traigo 4 aproximaciones. Aquí Paola en algún momento nos hablará del Comité de Educación y Acción Cultural del ICOM, que en plena pandemia empezó a hacer una suerte de ejercicio en donde se juntaban varias personas de diferentes partes del mundo para crear este proyecto que se llamó Un Museo para Todos. Y en él hay diferentes estrategias que a mí lo que me llama la atención en este mapeo que realizaron es que se configuraron muchísimas necesidades corporales de los públicos, tan sencillo como poner un espacio donde la gente pudiera tomar agua. Y en este sentido, a pesar de que tal vez sea muy como básico, no todas las personas, bueno, no todos los museos existen este espacio y no todas las personas lo ponen en papel. Y esto hace hacer sentir a los públicos son parte importante considerando sus necesidades, como lo vuelvo a decir. Por otra parte tenemos el modelo de Nina Simon, que habla de esta participación, cómo va bajando. Acá se puede ver de este lado un poco más, son 5 etapas en las que ella nos va diciendo cómo empieza a haber este intercambio entre de los públicos, o yo como institución, hasta cómo podemos ser nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? En este intercambio de involucramiento cada vez más compenetrado de los públicos con la institución museal. Y bueno, acá, que luego ya tal vez nos puede decir, mi maestra, una de mis mayores maestras, Leticia Pérez, nos muestra este modelo holístico de participación cultural importantísimo, en la que ella tal vez se los va a platicar muchísimo más ya en el cierre de este coloquio, cómo es la importancia de otorgar a las comunidades no solo el acceso, sino el poder de decisión sobre los contenidos culturales. Y finalmente, en mi investigación doctoral, yo identifiqué a través pues de justo también la experiencia con el INA y con otros espacios como el Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos, los laboratorios de innovación ciudadana. Y cómo fomentar esta forma de participación activa en varias dimensiones con el involucramiento de diferentes agentes, como tenemos acá, son 4 agentes idealmente, pero cómo está este intercambio de conocimientos y de saberes de manera horizontal. Pero en realidad, ¿qué son estos laboratorios de innovación ciudadana? Pues son espacios de co-creación, o sea, nos ponemos a buscar una solución de una problemática en común, pero de manera horizontal, de manera colaborativa, para crear alternativas y prototipos como un tipo de respuesta ante estas problemáticas que en realidad pues son problemáticas puntuales, situadas, pero que también necesitan una forma de colaboración para como son conflictos tal vez, una forma de colaboración para buscar alguna alternativa. Y en estas, para mí encontré que los museos son estos espacios ideales para poderlos realizar, porque justo tenemos todas estas herramientas de conciliación, de mediación, donde podemos crear mapeos, provocaciones, rutas críticas, recetas y dinámicas, donde aquí viene lo sabroso de esos laboratorios, es la incertidumbre. No sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos la respuesta, pero entre todas estas agentes y estas formas de aproximación al conocimiento, a los saberes, pues podemos llegar a algo. Y en este esquema que les pongo de este lado es como yo adapté el esquema pasado de 4 hélices a los museos, ¿no? Todos estos agentes, las colaboraciones, los patrocinios, las dependencias gubernamentales, que siempre estamos con estas instituciones, y justamente los públicos, que sería la ciudadanía. Y bueno, mi quehacer ya último del doctorado, terminé con este modelo para fomentar la construcción de esta participación activa de los públicos desde una perspectiva museográfica.
ya que considero que las exhibiciones son herramientas de comunicación muy poderosas dentro del museo como plataformas para justo fomentar nuevas narrativas inclusivas y espacios seguros dentro de nuestros museos. Como ven, consta de 4 etapas: el mapeo, el prototipado, la implementación y la evaluación y monitorización. Y lo que aquí se trata de vincular es justo esta colaboración con los estadios de incertidumbre, esta gestión, pero priorizando los procesos sobre los resultados. Siempre nos va a interesar más el proceso justo de compartir, de expresar, de experimentar, que el resultado que pueda haber. Pero en los que yo he estado, siempre ha habido resultados muy interesantes, ¿no? Y aquí es donde hago hincapié un poco, a lo mejor no lo he documentado lo suficiente, pero se hace este sistema de cuidados con un importante elemento que es el afecto, no solamente emocional o el estado de compartir con las personas, sino nos vamos afectando entre todas, como un impacto que se va radializando justo. Y les traigo unos ejemplos de cómo se ha implementado. Para mí, el Laboratorio de Reinvención Participativa en Museos que realizó el INAH en coordinación con Yolol Figueroa y Silvia Sánchez, fue para mí el parteaguas justo para documentar y crear el modelo que les presenté cuando yo puse un proyecto llamado Construyamos una nueva mirada, narrativas visuales feministas en museos. Y la idea era inspirar a la reflexión. Se van inscribiendo ciudadanas de diferentes partes del mundo, que era algo muy poderoso que se pudo hacer en las redes sociales con la pandemia y con la utilización de otros elementos tecnológicos. Y yo buscaba en ese momento inspirar a la reflexión crítica sobre cómo las personas se representan en los museos. Y fue muy rico. Yo participé como promotora y las ciudadanas se llamaban Aleida, Almendra, Ana, Anilú, Claudia y Wendy, y tuvimos la mediación de Cintia. Estas ciudadanas, con esta perspectiva feminista que tenían en mente, fueron un poquito más allá y sí pusieron en el centro a las mujeres y las violencias que viven en los museos. Entonces, lo que ellas construyeron en este prototipo que buscaba más que nada despatriarcalizar los discursos y narrativas en museos, crearon esta figura híbrida que se llama inspectoras de museos, que buscaban que este fuera una colectiva que accionara tanto en el espacio virtual como en el espacio físico en 3 modalidades: el de participar, incitar a las personas a participar dentro de los museos con un hackeo, con la mirilla violeta, con mujeres en el museo, que sería un programa, con información con perspectiva de género. Crearon una cartilla de autocuidado para las trabajadoras de museos, un violentómetro, y buscaban que ese es muy importante, la documentación de estas acciones en una repositoria. Algunas de las herramientas que se desarrollaron fue este violentómetro que les comentaba, que me pareció un ejercicio muy interesante porque participaron 85 mujeres contestando una encuesta y las ciudadanas empezaron a hacer esta distinción de violencias visibles e invisibles en los museos. La cartilla de autocuidado para trabajadoras de museos, que es como una herramienta de sanación y conciliación para sus espacios de trabajo, y la mirilla violeta, que funge como un detonante de diálogo y visibilización de los discursos machistas dentro del museo. Este prototipo en particular se implementó en el 2022 en el ex convento de Culhuacán, y como pueden ver, pues aquí están algunas partes de la información con perspectiva de género. Acá está un femhackeo, que es como invitar a las personas a que descubran algún discurso machista o patriarcal y que le den un giro, cómo lo interpretarían ellas de otra forma. Y de este lado, mujeres en el museo, se refirió a una serie de talleres en el que estuvo a cargo, de hecho, de todo esto, mi compañera Adriana Castor, en el que las mujeres, diferentes grupos de mujeres de diferentes espacios, intervenían un busto con sus experiencias. Este proyecto culmina en noviembre del 2022 con una exposición que pueden ver aquí, que si bien es una muestra de los bustos que les comenté,
junto con el diálogo con otras artistas feministas ya consagradas, que fue algo también como un tipo de diálogo que se pudo dar, que creo que también es interesante decir. Y después pude ir desarrollando el mismo modelo en otros espacios museales, pero ya en micro, laboratorios micro con temáticas feministas, en donde buscábamos explorar procesos de violencia y sanación, con resultados que se reflejaban justo en la exhibición, junto con la exhibición del museo que estaba en ese momento, ¿no? Y permitieron que los públicos que participaban conocer historias, expresarse en igualdad en el espacio y elaborábamos herramientas críticas contra las violencias en un espacio que se volvió seguro para contar esas mismas narrativas, ¿no? Y finalmente les traigo el último trabajo que realicé con este modelo en el Museo Casa de la Bola de la fundación donde yo laboro. Desarrollé junto con el equipo de acción educativa que lideré a mi compañera Carmen Partida y con mi compañera de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Blanca Gil, este programa Derechos Culturales y Arte para la Paz, donde exploramos justo cómo se pueden ejercer estos derechos culturales. Las mujeres que asistían a él, a través de charlas con la especialista que es en psicología y tanatología, explorábamos un tema, visitábamos la casa museo justo con también pretexto de la casa, de la cotidianidad, de nuestras narrativas propias. Y después, no es que hiciéramos como un taller como tal, sino que había, a través de algunas herramientas de experimentación plástica, las mujeres pues ya aterrizaban la temática ya sea de salud mental, de identidad, de autocuidado, de ciudadanía, entre otras. Y bueno, ahora con esto les invito a terminar su ejercicio de mapa de significado personal en cómo hacer sentir, construir y desarrollar un espacio seguro en sus museos. Y bueno, yo creo que desde donde yo he documentado, donde he experimentado y he tratado de hacer, siento que al integrar la igualdad y la interseccionalidad en nuestros museos podemos contribuir a construir un sistema de cuidados poderoso que fomente un cambio positivo en la sociedad dentro de nuestros museos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica, por poner este tema sobre la mesa, sobre todo en cuanto a las conductas que se invisibilizan y que es momento de empezar a hacerlas patentes y evidentes. Seguimos ahora con Ariadna Vargas. Ella es curadora e investigadora especializada en artes visuales. Desde 2012 a la fecha trabaja como responsable de curaduría y comunicación educativa en mi museo universitario, La Salle. Ha participado en más de 80 exposiciones dentro y fuera de este mismo museo. Es miembro del Consejo Internacional de Museos con especialización en el Comité de Educación y Acción Cultural SECA y el Comité de Colecciones y Museos Universitarios UMAC. Fue acreedora al Premio Best Practice 2023 otorgado por SECA Internacional y al Premio de Investigación Colette Dufresne TC 2024 por el mismo comité. Ella nos presenta El arte es el pretexto. Bienvenida, Ariadna. Muchas gracias. Gracias al Sumaya por el espacio, gracias a ustedes por su tiempo y por su escucha y sobre todo gracias al equipo que hizo posible el proyecto que les voy a compartir ahora, que es precisamente el que recibió el premio a las mejores prácticas 2023 por el SECA. Me parece muy importante que muchas veces, pues sí, por los tiempos de estos espacios nos falta un poco de repente como el cómo, que esto lo comentábamos, y quiero hacer un poco de eso en esta ocasión. Entonces, si me ayudas, te voy avisando para no hacerme bolas, mejor, gracias. ¿De dónde viene este proyecto? Bueno, nosotros somos un museo universitario y por supuesto el enfoque educativo es fundamental y también es importante saber que este proyecto surgió durante la pandemia. Por supuesto, la virtualidad y el confinamiento determinaron el origen de este proyecto y la forma en la que se canalizó y los objetivos que nos planteamos. Ya veníamos trabajando en exploraciones en términos de mediación y participación, por supuesto por esta beta tan didáctica, tan educativa del museo,
Y también ya desde mi labor profesional, que comencé mi trabajo en este museo en el área de servicios educativos y por cuestiones de que todos somos todólogos y se va uno especializando en una y en otra, llegué a la curaduría y me interesaba mucho acercarme a procesos más cualitativos que cuantitativos, a estudios más a lo cuali que a lo cuanti, así que igual no les presento números, pero sí otras cosas muy interesantes. ¿En dónde se lleva a cabo este museo? Esta exposición, este proyecto en mi Museo Universitario La Salle, que se encuentra dentro del campus campestre de la Universidad La Salle Bajío, en León, Guanajuato. Es un campus grande, son más de 12 hectáreas, donde hay facultades, escuelas, alrededor de 12 facultades y escuelas, auditorios, áreas recreativas, de estudio, 2 clínicas, varias cosas. Y ahí adentro está el MIME. Y por supuesto nuestro público principal pues son estudiantes de licenciatura y también jóvenes estudiantes de preparatorias adscritas a la universidad. Está el campus Juan Alonso de Torres, el campus Américas, el campus San Francisco del Rincón y el campus Salamanca. Entonces es bastante amplia la comunidad, aunque el museo es abierto, es gratuito y es acceso para cualquier persona que quiera asistir, así que también atendemos a otras instituciones. Siguiente, por favor. Este proyecto se desarrolló, empezó a gestarse en el 2020, pero formalmente empecé a hacer la investigación en el 2021 como parte de la dirección de investigación de la universidad. El primer año fue un año como de incubación en el que hubo mucho estudio teórico de sí, nombrar las cosas que hacemos, porque pasa que nos enviciamos tanto en lo práctico que de repente no tenemos tiempo para lo teórico. Entonces tuve tiempo de hacer exploraciones teóricas, sí, para analizar la nueva museología, las nuevas tendencias, el museo participativo de Nina Simon o Reduvolution de María Caso y diferentes teólogos, Joan Santacana y todos los que ustedes ya conocen, como irlos acercando y canalizando a nuestros intereses. También este fue un momento en el que hicimos trabajo con grupos focales o grupos de trabajo, que algún día lo hablé con Leti con el grupo de Foro de Estudios de Públicos, si eran grupos focales o grupos de trabajo, pero bueno, ahorita les platico más. La segunda parte fue al momento de inaugurar la exposición y todo lo que pasó durante la exposición y las evaluaciones que hicimos. Siguiente, por favor. Donde me quiero enfocar un poquito más es en la metodología que llevamos a cabo. A grandes rasgos, lo que hice desde el área curatorial fue hacer una amplia selección de toda nuestra colección, tomando en cuenta diferentes puntos como sacar cosas que nunca habíamos sacado o hacer una lectura más orgánica y emocional que intelectual. Y después esta selección se la presenté a los grupos focales y con esa información se trabajó el guión curatorial y el guión museológico de la exposición. En la siguiente diapositiva está pues la carta descriptiva del trabajo que se llevó a cabo. No se ve, pero se los platico. Fueron 4 sesiones, 4 grupos diferentes, con guías del museo, con el grupo representativo de fútbol, con el grupo representativo de Naciones Unidas y con el Consejo General de Alumnos, y yo les presentaba, así como lo ven, en un pizarrón conjuntos, les platicaba que queríamos hacer una exposición que no fuera una historia lineal de un artista o un estilo, un momento histórico, sino hablar de qué les vibraba lo que estaban viendo, y entonces etiquetaban todo lo que pasaba ahí, y con esas etiquetas, conceptos, empezábamos a desarrollar ciertos bloques temáticos, y luego yo les preguntaba, bueno, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo trabajarían o cómo platicarían de estos temas usando el arte como pretexto con sus pares? Y entonces nos aportaron de preguntas, de actividades, por ahí alguien comentaba, qué difícil es trabajar uno solo las actividades. Pues nosotros no lo hicimos solos, juntamos a 14 personas que además sumaron un montón, más el equipo del museo que es chiquitito, o sea, somos 5 o 6 personas y pues estos grupos focales que nos abonaron. Entonces, en la siguiente diapositiva planteamos ya el proyecto que se llamó El arte es el pretexto, que además el diseño, toda la identidad gráfica también la desarrolló una joven de servicio social profesional que estaba trabajando con nosotros, también los estudiantes formaron parte en ese proceso, y se plantearon estos 4 bloques temáticos. Entonces la exposición, si ustedes escanean ese código QR, no sé si se pueda, porque está todo borroso, pero si pueden, y si no aquí les paso, pueden ver la exposición en un recorrido virtual para darse una idea de todo lo que les estoy diciendo, porque es como demasiado. Pero bueno, están estos bloques temáticos. En la siguiente diapositiva se ven 4 fotografías donde se ve más o menos cómo presentamos cada bloque.
y cada bloque estaba identificado por un color y por diferentes objetivos que nos plantearon los grupos focales. Y en la siguiente diapositiva se ve demasiado, pero no se preocupen, no espero que lo lean todo, solo es para dejar testimonio de todo lo que fue el arte es el pretexto y todo lo que implicó desde la mediación y la educación. Y desde ese lugar yo entiendo a la curaduría educativa. Es decir, el origen de la exposición se dio siempre con este enfoque de mediar, de participar, de no sé si educar, pero sí de facilitar conocimiento a través del arte. En esta ocasión, utilizando sí el patrimonio de la universidad, el patrimonio de nuestro museo, las colecciones. Además, invitamos artistas contemporáneos, generamos encuestas, los guías mediadores nos generaron también reportes. Ellos entraban a sala durante la exposición y si sentían la necesidad de reportarnos experiencias positivas o negativas, nos las hacían saber en un reporte. Entonces tuvimos más bien muchas fuentes de información para saber qué estaba pasando con este proyecto. Sí, anticipo que fue abrumador y sí les comento que fue un ejercicio que más puedo llamar como un laboratorio en el que pudimos implementar un montón de cosas. Yo me voy a enfocar en dos que están aquí en rojo, los recursos informativos y los muros participativos. En la siguiente diapositiva hay otro código QR donde están algunos de los recursos que generamos. Lo que más, si escanean van a acceder a una cosa que le llamamos antimanual, porque en vistas de que era una exposición que no tenía un discurso lineal y era una exposición que abordaba 4 bloques temáticos sensibles, pero además que podían ser interpretados de manera muy individual o colectiva. Esta misma chica de servicio, Dani, que trabajó con nosotros en el tema de diseño, la plataforma Figma, que es la que está entre paréntesis, la puede usar cualquiera, de preferencia un diseñador gráfico para que quede más lindito, pero bueno, esta plataforma, con esta plataforma generamos este pequeño sitio que se llama Antimanual, no manual, no se preocupen, ahorita se los paso si quieren. ¿Por qué antimanual y no manual? Porque no era un paso 1, paso 2, paso 3 para vivir esta experiencia. Era, aquí hay sugerencias. Y en las sugerencias era, ¿cómo quieres vivir la exposición? A través de, ¿quieres irte al área de espiritualidad? ¿Te quieres ir al área de comunidad? Si vienes solo, si vienes acompañado, si quieres interpretar el arte, si quieres hacer una interpretación formal. Y entonces había como cosas muy básicas en donde si tú ibas solo acompañado podías recurrir a esto y poder tener un recurso. Las audioguías, que era cada bloque tenía una presentación en una audioguía que te decían a grandes rasgos de qué trataba, lenguaje de señas mexicanas, textos en braille, la lista de obra, porque además un atrevimiento muy grande que no sabía si decirles hoy, pero se los voy a compartir porque ya lo hicimos y pues ya ni modo. Quitamos las fichas técnicas, no había fichas técnicas junto a los cuadros. Si se fijan, el montaje era bastante complejo y un poquito saturado en cuanto a muchas cosas y decidimos poner la lista de obra aparte. Hubo quien sí le molestó, pero eran generalmente gente muy experta y gente grande a la que no estaba necesariamente dirigida la exposición. Y yo les comentaba, bueno, cuando estamos con jóvenes universitarios que además, en su gran mayoría, su único acercamiento a un museo es el MIM, es mi Museo Universitario La Salle. Entonces tenemos que hacerles la situación lo más agradable y accesible posible. Quitar las fichas no era complicarles la vida, era decirles la ficha no te va a dar muchas respuestas, observa la obra. Casi siempre pasa, y ustedes no me dejarán mentir, que entran y ven la ficha y se van de ficha en ficha, leyendo fichas. Entonces, que les quitamos la ficha y es, ¿quieres saber quién la hizo? Busca la firma. ¿Quieres saber qué técnica? Observa con calma. ¿Quieres saber de qué se trata? Interpreta los símbolos. Y eso, bueno, era la intención de la lista de obra. Y también las obras comentadas. Hubieron 11 artistas invitados que no formaban parte de nuestra colección, a los que les pedimos, ¿nos puedes escribir en un párrafo qué te inspiró para hacer tu pieza? Y entonces podías hacer un recorrido solo de obras comentadas que estaban distribuidas. Aquí en la siguiente imagen van a poder ver más o menos cómo estaban presentados los recursos, ahí está todo lo que les mencioné, y cada quien podía usar lo que quería y lo que no quería en diferentes momentos. En la siguiente, no sé cuánto tiempo llevo. Voy muy bien. Excelente, porque entonces aquí me voy a descoser un poquito más. Hicimos 7 muros participativos dentro de la exposición que se fueron modificando a mitad del semestre. Nuestro calendario escolar, nuestro horario de museo, todo va con el horario de la universidad. Entonces nosotros iniciamos semestre en agosto y en agosto se inaugura la exposición. En diciembre, enero hay vacaciones y entonces lo usamos para cambiar exposiciones. En esta ocasión no cambiamos de exposición. Recogimos información y dijimos qué sirve, qué no sirve.
y en ese momento los muros participativos que habían estado en agosto-diciembre tuvieron ciertas transformaciones. Este es uno de ellos. Teníamos un muro participativo donde primero les preguntábamos, ¿te consideras una persona saludable? Escríbelo en los post-its azules. ¿Y qué acciones llevas a cabo para lograr un bienestar? En los rosas. Ahí nos dimos cuenta que ponían sí y contestaban en el mismo y que revolvían. No estaba mal, pero para recibir la información sí estaba medio complicado. Así que para el siguiente periodo cambiamos las preguntas y pusimos, ¿soy una persona saludable cuándo? O no soy una persona saludable cuándo. Y entonces lo que fue distinto y me parece que no es tan común es que los muros participativos estaban dentro de la exposición, entre las obras. Te lo encontrabas en el camino, no al principio, no al final. En el momento que estabas sintiendo, pensando, reflexionando, podías hacer una participación. Otra es, nosotros buscábamos una comunicación museo-público, público-museo, pero también se dio una público-público. Se contestaban, tomen agüita, te doy un abrazo, yo también, por 2, por 3, por 4, lo que se decían, o sea, compartían un montón ahí todo lo que estaba pasando. Este es uno de los muros, el siguiente también estaba en persona saludable, no tenían que escribir, por ejemplo, en el primero escribían con emoticones cómo se sentían en ese momento, pero en el siguiente periodo tomamos información que obtuvimos de los varios recursos que teníamos y nos dimos cuenta que ellos hablaban de diferentes acciones que llevaban o no a cabo para ser personas saludables. Entonces se convirtió en esta gráfica de acá, donde les preguntábamos, ¿qué acciones crees que necesitas trabajar más para ser persona saludable? Imagínense jóvenes universitarios, ya lo intuíamos, dormir y comer bien. Pero muchos de ellos hablaban hasta de ir a terapia o de hacer ejercicio o de acercarse a su espiritualidad. Entonces todo esto nos iba dando un entendimiento de con quién estábamos tratando y cómo se estaban sintiendo. Regresando a lo que yo les comentaba al principio con la virtualidad, el sentido de esta exposición nació porque durante el trabajo virtual que hacíamos en la pandemia con gente de prepa y licenciatura de nuestra institución, y como todos, pues todos estábamos mal emocionalmente, físicamente. Descubrimos que había lugares que no eran seguros, que tenían que haberlo sido, como el hogar, que no tenías a dónde ir, había mucha ansiedad, mucha depresión, y este tipo de temas, y en los grupos focales nos los decían, nadie habla de esto, y jamás imaginé que podía hablar de esto en un museo. Entonces nos daba como mucha luz para generar que el MIM, al momento de regresar de la pandemia, fuera un lugar de encuentro, de afecto. Yo les decía al equipo del museo cuando les hablaba de este proyecto y no me entendían y sufrían y decían, ¿qué cosa quieres hacer? Y entonces yo les decía, yo lo que quiero es darles un abrazo de bienvenida, que fue un apapacho y que lleguen al MIM y sepan que es su lugar para platicar, para analizar, para estar solos o para llevar a alguien o para hablar de cosas y darse permiso de sentir. Y estas fueron las respuestas a esas inquietudes. Hay otro muro hablando de recuperación de información. Este no sirvió para eso, solo queríamos que la gente compartiera. Era un muro donde invitábamos a que nos compartieran su canción favorita y con eso hicimos listas de Spotify. Tuvimos que hacer 2 listas porque se saturó la primera. Solo eso, solo compartir y acercarte a ver cuál era la canción favorita de alguien más. No necesitábamos saber cuántos, porque había quien ponía 5 canciones y quien ponía 1. No nos importaba cuántos ni de qué edad estaban participando, sino que hicieran comunidad en un muro dentro de la exposición. Y así podría irme yo contándoles un montón de muros, que fueron 14 al final, y otras actividades que estaban en ese mapa mental. Pero en estos últimos 5 minutos que me quedan, quiero hablar de los aprendizajes que se obtuvieron en este laboratorio, porque creo que estos 2 años han sido un laboratorio que además me complace y me emociona muchísimo venir a compartirles cada que se puede. El primero es preguntar a nuestros públicos, que a veces hablamos de, pues sí, no siempre hay tiempo, no les voy a decir que hacemos una exposición como el arte es el pretexto cada año, o sea, no nos da la vida en muchos momentos, pero nos quedamos con muchas cosas que buscamos reiterar de una u otra forma, ¿no? El preguntar a los públicos, en esta ocasión fueron los grupos de trabajo, pero sí las encuestas cualitativas, que nos digan qué sienten, qué piensan, qué entendieron, qué no entendieron, nos alimenta. Y podemos responderles no en el momento, podemos responderles con otro proyecto, con otro taller, con otra exposición más adelante. Definir objetivos y enfocar la energía, sí.
Fueron muchísimas las estrategias, sí, al momento de analizar datos me desbordé, lo debo confesar, pero aprendí a que con este laboratorio podíamos darnos cuenta de qué podía o no podía funcionar, en tener claridad de los objetivos y en enfocar la energía en esos objetivos específicos. No creo que volvamos a hacer un proyecto tan magnánimo en cuanto a actividades, pero sí cada proyecto que hacemos ahora tiene por lo menos 2, 3 aspectos del arte es el pretexto que podemos replicar en otras expos y enfocamos esta energía en eso. Es de sabios cambiar de opinión. La exposición cambió a la mitad de su vida de exposición cambió y está bien. Que la gente llegara y viera algo diferente, no pasa nada. Un muro, un texto, una actividad puede cambiar. A veces creo que cuando vemos inaugurada una exposición creemos que ya es definitiva. Sí, a veces nos agarra la prisa y ya no podemos pensar en ella porque para el público está abierto, pero para nosotros está cerrado porque ya estamos pensando en el que sigue. Pero vaya, podemos canalizar por ahí. Y esto, 4, no todo lo que hagamos tiene que darnos datos duros, claros y concretos. Si quieres hacer una playlist, si quieres ponerlos a dibujar, y no va a pasar nada más, que es súper importante, que se la pasen bien y que tengan una experiencia positiva en el museo, ya es mucho. Yo creo que también a veces estamos demasiado viciados en el cuántos visitantes, de cuántas edades, cuántos. ¿Por qué no mejor cómo? ¿Qué también? Cualidad, no cantidad. Creo que es por ahí a lo que yo le apuesto más desde el trabajo. Y diversos recursos para diversos intereses. Tenemos 1000 ideas y no todas van a funcionar para el mismo proyecto. De las 1000 ideas elige 2 o 3 y enfócate en esas y piensa que por eso teníamos que si la audioguía, porque pues a alguien igual no le interesa platicar ni pedir un guía. Tenemos el antimanual porque igual a alguien no le interesa tampoco mantener conversación con nadie, pero también teníamos los talleres si no te gusta estar solo en la sala, pero tenemos, y entonces vas generando diferentes formas de conquistar al público y no todas tienen que llegarle a todos y por todos lados. Entonces me parece que fue un gran laboratorio, me parece que fue una gran experiencia de la cual seguimos aprendiendo, de la cual en el equipo seguimos enorgulleciéndonos, pero además con el gusto de compartir. Así que si tienen dudas o no pudieron con el QR, acérquense conmigo y con mucho gusto se los comparto para que vean lo que sigue. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Es imposible no emocionarse con la vehemencia con las que nos compartes un proyecto además tan distinto a lo que la mayoría estamos acostumbrados. Nosotros nada más con escucharnos cédulas ya nos desmayamos varios, del Sumaya. No, me parece increíble. No, de hecho, a lo mejor a veces nos haría falta incursionar un poco en esto para ver qué sucede. Y bueno, creo que en un momento más las preguntas serán muy enriquecedoras. Vamos ahora con Graciela Jiménez. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha colaborado con diversos museos, entre ellos Universum, como becaria en sala y tallerista del programa Extramuros Universum 360 grados. Posteriormente con el Museo de Geología de la UNAM, como coordinadora de anfitriones y en el Museo de Historia Natural, como asesora educativa y donde actualmente labora, coordinando el área de difusión y medios. Ella nos presenta Títeres Científicos, aprendiendo y conectando mundos de lo presencial a lo virtual. Gracias, Graciela, bienvenida. Muchas gracias y antes que nada igual quiero agradecerles a todos, al Museo Sumaya por la oportunidad, igual al equipo del museo que me apoyó, a alguna de las personas que en este proyecto está aquí presente también para acompañarme y sobre todo porque uno se siente raro cuando viene de un museo de ciencia a hablar con gente que habla más de arte e historia, pero al final hacemos también educación y entonces tenemos un proyecto que ya tiene desde el 2017 que es el que vamos a ver ahorita, entonces igual si me ayudan pasando también las diapositivas. En esta primera, el contexto. Es súper importante para entender lo que nos pasó, que nuestro museo fue inaugurado en 1964 y no había tenido una intervención desde entonces. Entonces en el 2017 éramos, tengo que aceptarlo, un museo muy oscuro desde que ingresabas, tanto arquitectónicamente como en contenidos estábamos súper atrasados. Lo que hacíamos en el área de servicios educativos cuando yo ingresé era que nosotros en los recorridos sustituíamos la información que ya había pasado por información actual, ¿no? Entonces como que íbamos suturando todo. Sin embargo, el museo logró entrar en un proceso de remodelación que ya se venía peleando durante mucho tiempo en el 2017. Entonces, por fin lo intervinieron arquitectónicamente y también en cuanto a contenidos. Así que eso involucraba el cierre de las salas que se hizo por partes para no cerrar todo el museo.
La primera parte que se cerró lo que llamamos conjunto de 4 bóvedas, que tiene 3 ejes: evolución, diversidad biológica y adaptación al medio de los seres vivos. Entonces cerraban las salas, nos llegaron con esa, porque aparte ya saben, no nos avisan como con 6 meses de anticipación, sino así como un mes antes se cierran las salas, y entonces servicios educativos necesitamos proyectos, necesitamos cosas que pudieran cubrir los temas que se estaban dando en esas salas o que la gente podía visitar, porque aparte de todo nosotros somos un museo sí o sí dentro de la currícula educativa de básica de México. Entonces nos visitan demasiadas escuelas. A veces cuando la gente pregunta ¿cómo le hacen para llegar a las escuelas? Nosotros no llegamos, ellos llegan. Entonces cubrir esa parte era súper importante para el museo, porque si no teníamos un hueco enorme, y sobre todo el tema de evolución era muy muy importante tratarlo. Y entonces les presento justo cómo se veía el museo antes de la remodelación. Les voy a deber una del después porque se me pasó ponerla, pero estaba así, entonces sí era un museo un poquito oscurito, y utilizamos un poco justo del dinosaurio para hablarle y decirle a la gente que íbamos a estar cerrados, que ha sido toda una pelea porque seguimos todavía en remodelación y cada año nos siguen preguntando lo mismo, ¿no? ¿Y para cuándo todas? ¿Y para cuándo todas? A pesar de que ya tenemos más de la mitad abierto y renovado. La que sigue, por favor. Entonces, nos piden estos proyectos y entonces nos ponemos a pensar, nos dividimos en algunos equipos, y el equipo donde yo trabajé era el equipo que iba a llevar el eje temático de evolución. Entonces, en esta parte, nosotros decidimos acercarnos al público para saber si se iba a cerrar, y de todo lo que había dentro de una sala que hablaba sobre evolución, qué era lo que teníamos que trabajar, ¿no? O sea, un proyecto que pudiera llenar un poquito este hueco era algo demasiado. Entonces se pusieron varios proyectos en la mesa, solo este fue el que sobrevivió, vamos a decirlo así, y entonces nos acercamos a la gente a preguntarle, porque nosotros intuíamos temáticas, pero no sabíamos si eso era lo que ellos querían, así que nos acercamos a preguntarles, antes de que nos cerraran la sala, cuáles eran esas temáticas. Evidentemente el tema plus siempre fue dinosaurios, la gente ama y adora los dinosaurios, entonces fue lo que saltó, pero saltaron cosas que no teníamos pensado que la gente le gustaba dentro de la sala. Y hicimos, por ahí se traslapó un poquito y creo que no aparecieron categorías, pero también preguntamos, por ejemplo, por las piezas. Nosotros considerábamos piezas emblemáticas, algunas muy grandes, y la gente empezó a aventarnos justo sus respuestas de lo que en realidad ellos les llamaba la atención. La que sigue, por favor. Fue más amplio las encuestas, pero yo solo les presento un cachito para que tengamos una idea de cómo lo fuimos delineando. Y a partir de ahí, cuando ya teníamos todos los resultados hechos, nos sentamos a pensar qué era lo que íbamos a hacer. Y aquí vino el momento más grande, nos rompimos la cabeza con un montón de cosas, porque pensábamos, por la mayoría de los talleres que se dan, iba a ser exactamente lo mismo, y necesitábamos realmente algo que cubriera bien esta temática durante el tiempo indefinido que teníamos. Así que empezamos a preguntarnos, porque algunos tenemos experiencia con títeres en otros lados, si eso podría ser. Y entonces un día, les voy a contar románticamente, sentados frente al dinosaurio, lo miramos con cara de ¿qué vamos a hacer contigo? Porque te vas a ir y toda la gente viene a buscarte, ¿qué hacemos? Entonces fue, pues vamos a darle voz al dinosaurio, ¿no? Que el dinosaurio hable. Aparte de todo, se supone que él es experto en evolución y extinción, porque ya se fue, entonces debería ser como un parteaguas para que pudiera hacerlo. Así que el punto que sigue es argumentarle al museo por qué títeres. Así que nos pusimos a hacer una documentación gigante respecto a cómo usarlo como una herramienta educativa real y no solamente como un entretenimiento. Así que buscamos, nos movimos y resulta que no encontramos tanto de este lado, sino en América Latina y en España. Ahí sí hay como cosas de títeres o marionetas, como ellos les llaman, en la parte educativa y trabajando justo no solo a entretenimiento, sino a las cuestiones de habilidades. Y yo les dejé ahí unos fragmentos nada más para que nos demos una idea de algunos autores que trabajan justo con esa conexión de públicos, aprendizajes significativos a través de ellos, la conexión de inteligencias múltiples y las miles de formas con las que la gente puede aprender. La que sigue, por favor. Otras cosas que encontramos fue justo esa conexión emocional y cognitiva, la parte de reforzar un proceso educativo, y bueno, nos llenamos como de bastante información que nos estaba ayudando y nos decía, igual el camino va por aquí. Entonces, si alguno quisiera ver algo de algunos autores, pues igual al final lo podemos platicar un ratito. Entonces, la que sigue, por favor. El siguiente momento fue, ahora sí, ya lo tenemos un visto bueno, podemos intentarlo, vamos a experimentarlo, y llegó el momento de
diseñar literal lo que iba a hacer. Y vino el siguiente momento de conflicto porque nosotros no hacemos títeres. Entonces tuvimos que buscar literal quién los haga, y el punto fue que la mayoría de los talleres que trabaja títeres nos respondió sí, pero no de dinosaurios, ¿no? Entonces ese fue un conflicto muy grande, pero lo enfrentamos y al final el títere de este lado, el gris, él sí fue hecho en un taller de títeres de aquí del país, artesanalmente, y el del otro lado también es artesanalmente. Él terminó siendo una persona que es costurera como tal, fue la que lo diseñó y lo trabajó, porque el taller de este lado nos presentó algo que no se veía muy grato, y después de experimentar tanto, terminó siendo de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos? Experimentamos todo el tiempo. ¿Teatrinos de qué tipo? ¿Móviles, no móviles? ¿Para qué? No sabíamos exactamente dónde lo íbamos a dar, a dónde lo íbamos a llevar, entonces decidimos uno semimóvil. Luego tuvimos que hacer, como buen museo de ciencia, las dos de abajo son las ilustraciones científicas de cómo se veían ambos dinosaurios. Entonces tratamos de trabajar con los que creaban los títeres, algo que se pareciera un poco o que al menos conservara colores o cosas para que tampoco nos saliéramos tanto. Y decidimos que no fuera caricaturizado, sino semi, o sea que guardara como un poco de contexto en esa parte. La que sigue, por favor. Y entonces el tercer momento fue el momento de la aplicación y, oh sorpresa, porque exactamente todo lo que leímos en los artículos que pasaba, sucedía. Entonces los niños, el primer público, estaba impactado. Esta foto de atrás es bonita porque es de las primeras sesiones que se dieron. Y entonces se ve perfectamente cómo ellos están totalmente cautivos. El guión, es importante aclararlo, es un guión por tiempos, no exactamente el títere sabe qué va a decir, sino el tema por el que va a pasar, y va creando el diálogo con el público. Entonces, parte de lo importante de este proyecto es eso, es una generación de diálogo que retoma conceptos que ya trae la gente o conceptos que acaba de ver en alguna parte del museo y que los puede dialogar con el títere sin ningún problema. La que sigue, por favor. Tenemos literalmente un montón de casos de éxito de la gente que al término de la intervención de los títeres se acercaba a platicarles, a saludarlos, a contarles. Todas estas son primeras impresiones porque si se dan cuenta el teatrino no tiene ningún diseño ahí, o sea, salimos a probar, a pilotear literalmente con lo que teníamos en su momento. La que sigue. Y bueno, pensamos que se iba a quedar ahí y no se quedó ahí. Llegó la pandemia, nos cerraron el museo, volcamos todas las cuestiones educativas a lo virtual, y en estas reuniones que seguramente todos tuvimos de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, nos cierran el museo, todo a lo virtual, y nos sentamos con todos los equipos de trabajo a ver qué vamos a hacer. Pues bueno, una de las cosas que habíamos estado realizando y viendo con DP, pues era el éxito que estaba teniendo, y entonces dijimos pues que alguien se lo lleve a su casa, y empezamos a trabajar materiales con él. Entonces, DP se volvió el vocero literal de todo el contenido educativo del museo. Entonces, no solamente los videos que trabajamos en equipo con el área de servicios educativos, que eran nuestros materiales de contenidos de educación para las redes sociales, sino que él empezó a ganar todavía más influjo en todo lo que pasaba. Entonces, estos dos son literalmente webinars, donde DP era el que estaba ahí hablando sobre ciencia. En el de arriba estábamos hablando de mariposas y dinosaurios modernos, porque hay una conexión con ellos. Tlacuaches y cacomixles y anormales urbanos, o sea, era la intervención del títere con otra persona. Podía ser un experto en este caso, que era como la parte media, y entonces teníamos a toda la gente interaccionando. Y aquí viene algo muy importante, la mayoría de la gente ya no le preguntaba al museo ni al experto, sino a DP. O sea, los comentarios eran DP y le escribían, ¿no? Entonces, era como esta generación de identidad tan importante. La que sigue, por favor. Creamos contenido igual durante todo el tiempo, ampliamos nuestra matrícula de títeres poco a poco, que fueron nada más como ayudando, e incluso saltamos a tener podcast con él también. Entonces, todo lo que se quisiera hablar de ciencia lo podíamos hacer a través de él y la recepción era increíble. La que sigue, por favor. Nos fuimos a TikTok porque TikTok apareció y dijo, por favor, museos, lleguen a mí porque el contenido ya que tengo no es tan bueno, y entonces saltamos igual. Y, por ejemplo, esta es una colaboración con Conavio, igual es una entrevista, igual DP está en medio, pero quiero contarles que incluso nos buscaron desde otros países. Por ejemplo, hicimos un enlace con Guatemala, con un medio de Guatemala que nos pedía hacer el enlace con el dinosaurio para una de sus presentaciones o entrevistas.
Y otra de las cosas que pasaba era que nosotros buscábamos durante ese tiempo a los investigadores, porque tratamos de generar siempre un lazo en cuanto a ciencia con la academia para tratar de romper un poco esta cuestión cuadrada de la investigación y llevarla al público que nos visita, a público general, entendiendo que la ciencia que se produce en México pues obviamente tiene que llegar al pueblo y a los visitantes. Entonces nosotros hicimos unos programas donde invitábamos a los investigadores, obviamente por Zoom, les hacíamos una entrevista, y al principio justo utilizábamos a Dipi, les decíamos, mira, lo que va a pasar es que va a ser un títere y va a ser esto y el otro, ¿no? Y accedían. Después no sé si se corrió la voz, porque cuando buscábamos al investigador, lo que nos respondía luego era, oye, pero voy a salir con Dipi, ¿no? Entonces era como, sí, ok, sí va a salir con Dipi. Y este tipo de cosas para nosotros fue increíble. ¿La que sigue? Ajá. Y el alcance que nosotros podemos ver un poco es, por ejemplo, en físico lleva más de 600 representaciones, rara vez se quita los sábados, por si la quieren ver, hacia el público. Obviamente empezamos a participar cuando estábamos en presencial en demasiados eventos especiales, festivales, etc. En redes sociales terminamos con 347 capítulos, divididos en dos secciones, vamos a decir así, 2 temporadas. Y ahora tenemos de regreso a trabajar, pues obviamente ambas cosas, porque ya no podíamos soltar lo virtual contra el presencial, pues ya tuvimos que reducir, y tenemos nada más 2 series, que fue una el año pasado de animales endémicos de la Ciudad de México, para hablar justo de que a pesar de que es una ciudad tiene endemismos, y pioneras en el conocimiento, mujeres en la ciencia, porque creemos que nos hacía falta hablar sobre el papel de las mujeres dentro de la ciencia. Entonces, eso en cuanto a producción. Arriba hay una foto, por ejemplo, familiar de la gente que literalmente quiere interaccionar y salir con él. Abajo es una captura de pantalla de uno de los videos de agosto del 2023, donde él es justo el que aparece presentando. La que sigue, ya casi voy a acabar. Dentro de nuestros resultados, obviamente lo observable es que en primera hubo una gran generación de identidad con el personaje y nuestros visitantes, tanto en presencial como en la cuestión virtual. Y esa generación de identidad nos permitió llegar más lejos de lo que esperábamos, tanto en la cuestión presencial como en lo virtual. Entonces, para nosotros es algo súper rescatable de este proyecto, que no lo imaginamos cuando lo planteamos al principio. En la siguiente es conexión con todo tipo de público. Como lo decía en la parte teórica, es real. O sea, la mayoría de las personas puede considerar que un títere es para un niño o para las infancias, y sin embargo se sorprendería de la interacción que hace un adulto con un títere, ¿no? La habilidad que tiene para poder decirle a la gente un tema tal crudo como nos vamos a extinguir, y que la gente lo toma así como, ok, ¿qué podemos hacer? Y lo toma de una manera más amable que si fuese una persona, porque es más complicado llegar y llevar temas complicados. Y aquí sí quiero resaltar esa parte. Cuando al títere le toca interaccionar con público mayor, porque nos ha tocado hacerlo, los temas se toman con más seriedad y la gente responde literalmente, a pesar de que consideran muchas personas que es más un tema infantil. Y en la siguiente es reforzamiento de conocimientos previos o vistos dentro del museo. Dipi, dentro de estas cuestiones, empezó a entrar en visitas guiadas, y las escuelas nos pedían, voy a tomar la visita guiada y luego quiero Dipi, ¿no? Bueno, el rincón de Dipi, que se llama la obra. Exacto, el paquete VIP. Y en ese, Dipi lo que hacía justo era, en este guión que les digo que es por tiempos, dialogar con parte de lo que se veía dentro de estos recorridos en las salas que estaban, y nosotros nos podíamos dar cuenta justo cómo la gente termina reforzando o trayendo parte de lo que conoció dentro de las salas. Y cuando llegan y la ven sin estos recorridos previos en el museo, lo que podemos observar perfecto es que toda la gente sabe algo de ciencia, y desde ahí parte el títere para el diálogo con ellos. Tiene obviamente otro compañero que le ayuda para cuando es un poquito complicado generar el diálogo con los visitantes, y que es la parte que le puse ahí el asterisco, porque me parece que en el caso de nosotros tenemos una teoría del gozo intelectual para divulgación de la ciencia de Jorge Wagensberg, y él habla justo que hay que hacer un diálogo entre la gente para llegar a sufrir lo que él le llama el gozo o el orgasmo intelectual. Partimos de lo que sabemos, dialogamos, y en ese diálogo me preguntas, te respondo y hablamos, de repente nos llega y decimos, claro, así funcionaba, o sea, era como estaba, y a eso le llama él un orgasmo intelectual. Ajá. Y la conexión emocional, porque
de verdad se hizo tan grande esta conexión que la foto de abajo es una pedida de mano con nuestro títere, o sea, sí, ahí está la chica con el anillo así presumiendo. Y eso pasó así increíble, estaba la obra dándose y esta persona lleva en su cita, no recuerdo si fue porque se conocieron ahí o algo pasó, pero el museo era importante. Entonces ven la obra, así me dicen mi equipo allá que se conocieron en el museo. Entonces invita a su novia para pedirle matrimonio el lugar donde se conocieron y ahí ve la obra, le fascina y antes de que nos despidamos se acerca atrás y dice, oye, por favor, es que le quiero pedir matrimonio, nos enseña el anillo y nosotros así. Ok, ¿no? ¿Qué hacemos? Y nos pusimos súper rápido de acuerdo, le dijimos ahorita, le hablamos. Y sí, al final Dipi siempre se despide de la público con alguna frase de reflexión o así. Y entonces en lugar de frase de reflexión esta vez tenemos una sorpresa para fulana de tal. Y le pedimos que pasara al frente y entonces a su novio le pidió matrimonio y ella dijo que sí, obviamente, ¿no? Entonces estaban muy felices de ese lado, pero con Dipi exactamente también. Entonces, en suma, hemos tenido realmente un alcance muy grande de algo que no lo visualizamos de esa manera y sin embargo se logró y creo que parte justo de haber ido desarrollando el proyecto desde una base y justo con esta teoría educativa para tener un sustento como tal. Y obviamente, como les comentaba, la conexión emocional para el museo es muy importante. Hacer aprendizaje de ciencia es complicado. Entonces, realmente la gente tiene una barrera ante estas cosas y romperla nos cuesta trabajo, pero la conexión emocional para nosotros es importante. Para generar esos aprendizajes significativos, consideramos que eso es una parte fundamental. La que sigue es la última y es justo una fotografía de cuando comenzamos en el 2017 con el proyecto. Ahí está la foto del recuerdo de los ensayos para saber cómo íbamos a salir a público. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a Graciela por compartirnos estas experiencias que muchas veces a los que solo trabajamos no con público sino en oficinas se nos escapa todo este conocimiento. Entonces de verdad es muy rico escucharlas, sentir sus emociones y entender también lo que ustedes mismas viven a través del público y los museos. Abrimos ahora el espacio para preguntas y comentarios y bueno… Sí, todo el mundo, entonces creo que… Ay, no, yo las quiero felicitar a las tres, muchísimas gracias. Tengo mucha resonancia con tu trabajo, Jessica, no lo conocía así ampliamente, te había leído y y bueno, ya después platicaremos porque hay mucha resonancia y es como la misma cara de la misma moneda, más bien es la misma moneda pero con otra faceta, ¿no? Lo de Ariadna en estos como… Siento, por ejemplo, lo de Jessie, como eso que tú dijiste, estoy centrada en los procesos, para mí eso es fundamental en algunas cosas que yo he hecho, no necesariamente en museos, pero con comunidades, más que el resultado. Y bueno, esta parte de Ariadna con todo lo que nos presentaste, ¿no? De los muros y todo, pero sí se ve, bueno, hay un trabajo, vamos a ponerlo profesional, ¿no? De la museografía, como ahí los profesionales, ¿no? Haciendo la museografía y todo. Y creo que es como el reto, ¿no? Cuando quieres trabajar con comunidades, yo siempre se lo he preguntado a muchos colegas, ¿no? ¿Hasta dónde vas a dejar soltar de a de veras? O sea, las decisiones verdaderamente, ¿dónde van a venir? Porque los proyectos vienen siempre desde arriba, ¿no? O sea, nosotros vamos y proponemos y hay una como necesidad de ir a buscar a esos públicos y de decir, oigan, es que les queremos enseñar cómo se hace la representación museológica a través de la museografía. Y la gente dice, bueno, nosotros nos presentamos y representamos de un montón de maneras. Esta es una en donde como profesionales tenemos como las técnicas, las maneras de hacer, pero ¿qué tanto dejaríamos, ¿no? A la experimentación? Y por eso siento que lo de Jessica, que está mucho más centrado en ese proceso, a lo mejor no está para poner una exposición, lo va a poner súper entrecomillado y no me malentiendan, ¿no? O sea, bonita o con el museógrafo especializado que va a dar como ese resultado muy técnico a la mampara o a la no cédula, ¿no? Ahora le vamos a poner la no cédula,
o a los propios muros, ¿no? Entonces, esas son como las preguntas en los proyectos que les decimos comunitarios. ¿Hasta dónde soltamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder el poder? Y cómo es que eso impacta en los procesos de trabajo con las comunidades o con los grupos, y en donde el resultado no es lo más importante, si eso es lo que buscamos, sino todo este camino que seguimos, ¿no? Porque entonces tú dirías, yo digo, ya después nos platicamos, Ariadna, ¿qué tan, o ya lo leeremos, qué tanto dejaste que ellos escogieran las piezas? ¿Qué tanto hubo como una selección curatorial de parte de los estudiantes y surgieron dentro de los grupos de enfoque, ¿no? ¿O qué tanto era de mi necesidad como institución? O sea, tú y tu equipo, pues en eso hablo cuando hablo de institución, ¿no? Era el que tenía que ir por ciertos caminos que yo fui trazando, ¿no? O sea, es que son preguntas que en realidad tienen que ver con las relaciones de poder de nosotros como expertos, con los grupos que trabajamos, y si vamos desde una perspectiva feminista, ¿no? ¿Dónde está? O sea, sí estamos buscando la intersección, ¿no? Y como el hablar con diferentes grupos, ¿no? Racializados, que han sufrido discriminación, pero hasta dónde vamos a ponernos de una manera totalmente horizontal. ¿Existiría eso, la total horizontalidad en las decisiones y en la toma de decisiones y en la toma de la producción de esas decisiones? Bueno, no lo sé. Y con Graciela está precioso, no me dejan mentir aquí los compañeros de Lina, el trabajo de Jaime en Teotihuacán con títeres, ¿no? No sé si lo conozcas. Hay un trabajo súper de muchos años de trabajo con títeres, pero en arqueología, ¿no? Entonces ahí hay como esta conexión súper interesante del uso de los títeres y de la arqueología, ahora tú con la parte de ciencia, y qué bueno que viniste. No solamente hablamos de museos de historia y de arte, también los compañeros de ciencia, pero ustedes en ciencia tienen un montón de espacios, ¿no? Donde también comparten la Red Pop, tienen a la MISIC, tienen un montón de lugares donde hacen divulgación y comunicación de la ciencia. Pues muchas felicidades, compañeras. Entonces, muy, muy interesante todo su trabajo. Pero bueno, ya después si quieren conversamos o sea, yo creo que son preguntas importantes y son, o sea, qué tanto nos reta, ¿no? A nosotros de sí influenciar en el proceso, inspirar, pero esa toma de decisiones, esos productos que queremos que se logren, esas como participaciones están muy mediadas por nosotros, y hasta qué punto podríamos dejar que los propios grupos se organicen y qué tanto sus experiencias han influido para que las personas que han atravesado lo que ustedes han hecho continúen experimentando desde la representación museológica o museográfica, o sea, ellos puedan continuar sin nosotros, sin el espacio museo, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente, hacemos también la invitación a nuestros asistentes virtuales para enviar sus preguntas. Yo nada más quiero comentar algo. Con respecto a la pregunta de hasta dónde, yo te puedo decir claramente no lo sé, hasta dónde se suelta, pero creo que es un gran comienzo empezar a soltar. No sé cuál va a ser el límite. En mi proceso fue un límite medio, pero se empezó por algo, y creo que eso es lo importante, que estamos empezando a soltar de una u otra forma, y desde ahí ya es un gran avance. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No tengo idea. Hola, soy Verónica Müller, conocida por algunos compañeros como la Dama Museos. ¿Por qué? Porque tengo 41 años de mi vida dedicados a difundir los museos de manera independiente. Voy con Graciela, y gracias a las tres. Me llamó mucho la atención que dijiste que el museo está oscuro. Estamos hablando del Museo Nacional ¿cuál es tu museo? Recuérdame. Historia Natural. Ok, ajá. Sí, Museo de Historia Natural. Ok, yo tuve un programa en Radio Fórmula que duró 4 años y medio, en donde mi labor es ser el enlace entre los museos y las personas. Jamás nadie me ha pagado nada, lo he hecho porque creo que es una forma de poder salir del quinto mundo en que vivimos.
Entonces, ¿cómo es que me dices que estaba oscura? ¿Qué pasó ahí? Ahorita se me escapa el nombre de la directora que fue al programa, y pues yo tenía que hacer el scouting y estaba espectacular. Y entonces que me dices, ¿quién te entrega el museo o cómo va? Porque al darme cuenta que los museos como el Soumaya pasarán los años y serán siempre impecables, es la palabra. Entonces, los museos que están bajo el auspicio del gobierno, en turno el que sea, de ahorita hasta muchos años atrás, a la hora de hacer cambios, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién mete mano como para que no siga? Y luego también, uno de mis sueños es ver que los museos se conozcan entre sí. Creo que es muy difícil. Cuando dijiste de los títeres, el Papalote diseñó unos preciosos dinosaurios como para pasarse el tip, o estaré tal vez por ser ya adulta muy mayor, soñando en algo que sea muy difícil, pero yo creo que no. Entonces, ¿cómo es que estoy en shock? Como que no había luz, si estaba espectacular. Sí, seguramente sí recuerdo que mi directora, porque justo coordino el área de difusión y medios, salió al programa con usted, y lo recuerdo perfectamente. Pero para entonces ya estaba la remodelación de estas 4 bóvedas, que son las que están encantadoras. Entonces, esto que le comento, cuando yo digo que estaba como oscuro, fue antes del 2017, antes de que se intervinieran, y literalmente parecía oscuro porque la construcción de las bóvedas, cuando ingresabas del exterior al interior, te daba una idea como cuando entras a una cueva, algo así. No exactamente lo estoy diciendo, pero era una sensación con un poco de menos iluminación, que era la iluminación de la museografía que tenía en 1964. Entonces, pues obviamente nuestro equipo de expografía, que se llama el área para nosotros, trabajaba incesantemente para que se cubrieran estas cuestiones y hubiera más iluminación, pero aún así tenía sus limitaciones. O sea, el museo seguía siendo maravilloso, pero desde mi metáfora, porque aparte creo que para mí es un poco metafórico decir que estaba un poco oscuro, porque ahora con la remodelación, pues al final la museografía es muy distinta, la iluminación obviamente es diferente y todo el guión que lleva el museo es completamente distinto, y ya seguramente es como lo recuerda, es un museo precioso. Digo, les debo la fotografía, sé que ahorita cuando la vi dije debí haberla traído para que vean cómo se ve, pero sí, ya cuando lo visitó ya tenía esta remodelación. Ahora nos comentan que es como un museo de historia natural de cualquier otro país, ¿no?, que puede competir contra cualquiera, y sí es un proceso complicado que haya estas remodelaciones. Y justo, igual no es como el tema que debería tratar, pero sí tiene que ver un poquito con estos cambios de administraciones cuando somos museo que pertenecemos a una secretaría o al gobierno, ¿no? Porque llega la siguiente administración y ella trae consigo otras ideas u otras cosas y se comienza a mover. Sin embargo, justo mi directora, que es la persona que entrevistó, la arqueóloga Mercedes Jiménez, desde que ella entró nunca ha soltado el proyecto de remodelación, y de hecho fue con ella que vio la luz de esta manera tan exitosa y se ha continuado. Ella de hecho sigue con nosotros y ahorita la última fase sigue todavía en pie y trabajándose sin ningún problema. Entonces realmente ella es parte de todo este proceso de remodelación porque lo ha estado buscando continuamente. Entonces realmente es un poco metafórico lo de oscuridad, pero también era un poco real por la museografía de tanto tiempo. Qué lástima que esto suceda de esta manera, porque sería padre que se entregara un museo a la siguiente administración y continuara, no decir, esto se quita y va de nuevo, porque y ese dinero que se invirtió se fue a la basura. Y esto causa a mí, como la loca de los museos, dolor, llanto, porque digo, todo el esfuerzo que se hace en los museos que acabo de mencionar, adiós, así fue, ¿verdad?
Un poquito anteriormente, a partir de que empezó la remodelación en 2017 hasta ahora, sí se ha continuado. Y al menos esta administración que acaba de ingresar, pues tiene la misma idea de continuarlo, porque realmente hemos visto que valoran justo el papel del Museo de Historia Natural, porque al final, o sea, somos un referente literal. Nuestro pasado pues enlaza al Museo Nacional de Historia Natural, que estaba antes en el edificio que hoy alberga el Museo Universitario del Chopo, y de hecho nuestro dinosaurio viene desde ahí, o sea, él estaba en 1928 y sigue con nosotros, y es un enlace justo de tanto de la historia de los museos como de la cuestión biológica por lo que es la pieza en sí. Entonces realmente hay una valoración en esta administración del museo, y el proyecto para terminarlo y dejarlo completamente renovado está en pie, y bueno, pronto les daremos muchas sorpresas, pero obviamente remodelar un museo lleva su tiempo. Gracias. Y respecto a otros proyectos de títeres, después de que terminamos, bueno, que empezamos a plantear este proyecto y vimos la luz, justo hubo muchos lugares, colectivos y cosas que se acercaron con nosotros para asesorías sobre esta cuestión de títeres, y trabajamos en conjunto con algunos por ahí que igual se me olvidó mencionar. Hola, mi nombre es Jimena y agradezco mucho esos comos que comparten de cómo seguir haciendo esta práctica educativa en los museos. Y la pregunta sí es para las tres, quien quiera responder, y es sobre cómo se transforma el museo a partir de su entorno, es decir, qué prácticas caben en el museo sin perder un poco su misión, ¿no? O la definición que ya nos compartían en la mesa pasada. Pensando que, por ejemplo, el Museo Casa de la Abuela, pues es una casa museo, no es como que tenga una colección que se va cambiando, y cómo es que desde tu trabajo, desde el trabajo que hace Carmen también partida, ¿qué empieza a entrar, ¿no? O sea, ¿cómo es que se reformula, ¿no? O en el caso de un museo universitario, ¿qué empieza a entrar o qué se permite, ¿no? O qué se propicia también, ¿no? Porque también creo que ha habido proyectos que funcionan dentro del museo y se extrapolan, por ejemplo, a las aulas porque funciona en el museo, y entonces fue como un protocolo que se experimentó y luego lo trasladan o lo extrapolan a las escuelas, que también son prácticas que funcionan. Entonces, ¿qué cabe en el museo para no perder su identidad si es que tenemos que seguir como resguardándola, ¿no? O permitir que se transforme, eso. ¿Quién quiere responder? Ay, gracias, Jimena, siempre es un gusto trabajar contigo, porque justo creo que lo que se transforma dentro de un espacio no es como tal el objeto o la museografía o la exposición, sino son las personas. Siempre son las personas las que se transforman y transforman el espacio. Entonces, justo cuando Jimena hace una visita caracterizada a veces en nuestros espacios, ella es quien transforma cómo ven las personas los objetos, pero también transforma el ambiente en el que se está llevando a cabo la acción. Y es una acción efímera que puede durar 20, 30 minutos, pero que para las personas en su experiencia tal vez dure toda la vida, porque dicen es que en algún momento un gabinete de curiosidades me habló de la colección, y van generando una serie de experimentaciones emocionales y físicas que justo van transformando no solamente a los públicos que nos visitan, sino también a las personas que trabajamos dentro del espacio. Yo siempre he considerado que las personas trabajadoras de museos también somos públicos, y de ahí el conocimiento y los saberes nos enriquecen como profesionales, pero también como personas. Entonces creo que es fundamental hablar que para que funcione cualquier tipo de dispositivo museal y educativo, las personas son el centro de la transformación. Lo que ella dijo. Por dos. Pero creo que también siendo un museo universitario, y sí, hay que decirlo con todas sus letras, mi Museo Universitario La Salle es un museo amurallado, porque estamos al centro del campus y estamos rodeados por muros, y eso es una fortaleza, pero también una debilidad. Y en ese sentido, hablando de las fortalezas, pienso que también es un museo, otro aspecto importante, es un museo que no tiene salas permanentes. Nosotros cambiamos exposiciones cada 6 meses o cada año. Esta del Artes al Pretexto duró 1 año, pero generalmente duran 6. Entonces sí, el espacio aquí sí se transforma en cuanto a museografía y en cuanto a exposiciones constantemente. Y eso impacta de una forma positiva a la comunidad, porque saben que si no van en esta ya no la van a ver, entonces tienen que estar como al tiro.
pero también el transformar a las personas, y yo creo que también las personas, al ser transformadas debido a las experiencias que generamos desde todos nosotros profesionales en la educación en museos, que sí creo que hacemos esa magia de la transformación porque somos puentes con el patrimonio también se transforma, tal vez no formalmente, pero sí en significados. Lo transformamos, lo desdoblamos, lo expandimos y lo reinventamos y lo resignificamos, y esas cosas pasan en el museo. No sé todavía tal vez decirte si hay una cosa que está como transformación hacia afuera, que así como el museo se transforma dentro, transforma hacia afuera, y si lo podría decir sería en qué mayor experiencia que tener un museo en tu contexto diario de universidad y en el que todos los días puedes ir y pararte frente a un objeto patrimonial diferente o en diferentes periodos, y que alguien que estudia contabilidad, alguien que estudia medicina, alguien que estudia odontología, alguien que estudia ingeniería y que nunca le ha interesado tal vez esos acercamientos, de repente se ve forzado con la oportunidad de vivirlo. Eso ya transforma, porque personas que tal vez pueden llegar a sus 30, 40, 50 años sin haber interesadose por un museo o sin haber entrado a un museo, ya lo hicieron. Por lo menos los alumnos de la Universidad La Salle Bajío, o que están adscritos ahí, ya entraron a un museo. Entonces me parece que desde ahí el museo sí transforma desde diferentes frentes. En el caso de nosotros, que somos un museo de ciencia justo, pero lo que buscamos también es ser un espacio donde la gente pueda ir, y no solamente como por contenido educativo, sino también como para tener interacción, para estar, como que se apropie del espacio. Entonces las familias para nosotros es algo muy importante, y realmente las familias nos visitan más los fines de semana y tienen este espacio para ellos, esta apropiación de él junto con sus infancias. Y la otra cosa es que, por ejemplo, a nosotros nos tocó, en cuanto a cómo nos ven o cómo nos miramos, cuando nos tocó la pandemia, que veíamos justo lo que la gente respondía, por ejemplo, con las vacunas, entonces nos decíamos a nosotros mismos, hemos fallado, ¿no? O sea, si no le pudimos decir a la gente que científicamente tenía confianza a las vacunas, y la gente veía estas fake news por todos lados y era como lo que se quedaba, entonces como museo realmente nuestro papel no estaba, museo de ciencia no estaba totalmente hecho. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que ver cómo llegamos, y de hecho por eso nace toda esta cuestión virtual, ¿no? Para decir el museo como un referente. Cuando tú sabes algún tema sobre lo que sea de investigación en México, te preguntes antes de llevar a otros lugares, puedes preguntarle al museo, puedes revisar el contenido del museo o venir al museo para saber qué es lo que está pasando, ¿no? O hablar de temas relevantes. Por ejemplo, vamos a tener una charla el fin de semana sobre transgénicos, respecto a no son tan malos como pareciera, y tenemos métodos transgénicos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ese tipo de diálogo también es algo que el museo va generando, porque al final es un museo y está inmerso en su contexto social. Y más justo si hablamos de ciencia. La ciencia siempre es algo que va a estar no per se fuera del contexto social en el que se encuentra, y el museo es exactamente igual, se va transformando y va viendo ese contexto en el que se está desarrollando. Aquí yo rápidamente tengo acá y veo que están en el chat y no quiero comerme tiempo para que puedan, entonces para que podamos dar paso a quienes están preguntando desde ese espacio. Nada más decirles a Jessica, a Ariadna y a Graciela que desde la mesa anterior y esta no saben cómo me da un gusto escuchar a las nuevas generaciones, unas con una ya trayectoria más, otras iniciales, pero hablando ya desde otra postura a la acción educativa. Creo que eso es importantísimo. Estoy viendo esquemas, estoy viendo metodologías, estoy viendo teorías, ¿no? Mucho más precisas, mucho más claras, en donde estamos mostrando que la acción educativa no es generar una agenda, ¿no? Es un trabajo mucho más arduo, con una interdisciplinaridad, porque también estamos, cada vez que leen sus currículums, vienen desde diferentes áreas, y eso me parece importante. Y cómo estamos volteando, yo digo, la tortilla en cuestión de la acción curatorial y la participación, ¿no? Creo que el ejemplo que ustedes sobre todo están dando, Jessica y Ariadna, es la importancia de admirar desde el público y hacer partícipe colaborativo a nuestros públicos, ¿no? Jessica, yo espero, de verdad te lo digo, que ojalá que lo que has estado haciendo lo puedas llevar a la práctica a varios museos. A nadie nos cae nada mal que estemos trabajando en un espacio seguro, es parte del desarrollo sustentable lo que se busca de lo que tú estás haciendo. Ojalá que no se acaben volviendo en una cosa metódica y que repitan sin entender que cada espacio es un espacio propio y cada persona que colabora en esos equipos tiene sus propias necesidades de sentir
sentirse en un espacio seguro. Entonces, ojalá que encuentres el terreno para poderlo llevar. Ariadna, yo lo quiero decir aquí y enfrente de todo el mundo, nadie en el SECA ha ganado 2 premios seguidos, ¿no? Tú los obtuviste y no los obtuviste de agrapas, ¿no? Es un premio internacional donde se presentan proyectos de todos lados y me enorgullece enormemente ver que proyectos de museos en el interior de la República, que les cuesta más decir hola, acá estamos, ¿no? Están mostrando el trabajo que están realizando. 1000 felicidades por lo que has logrado en el museo, pero también poder mostrar que en Latinoamérica se están haciendo trabajos de esta naturaleza. Así que mi felicitaciones. Y Graciela, rápidamente nada más decirle, estoy de acuerdo con Hatsiri, me encantó tu proyecto, quiero ir al museo y quiero ir a ver los títeres, me encantó, no tengo pretexto, antes lo hacía con mi hija y luego con mi nieto, ahora voy sola, aunque no me importa porque me encanta lo lúdico y quien me conoce lo sabe, pero sí me preocupa un poco que digas que no hay referencias en México, hay una importante referencia y sobre todo de la escena y cuentacuentos y teatral. Nada más te pongo que desde Vasconcelos el teatro es tomado como una herramienta fundamental en la didáctica, lo puso San Carlos en la exposición de la SEP, en la exposición que hicimos de Frida Kahlo hablamos cómo retoma hasta la propia Frida Kahlo los teatrines, ¿no? Y hay un ejemplo en San Carlos, en la revista que pasó de Gaceta, yo escribí sobre eso hace muchísimos años y ahí hicimos una experiencia de una obra de teatro que se llama Fausto, un cuento del demonio, retomando una exposición de Goethe, ¿no? Hablar de estética desde infantil, que hasta hoy en día, 25 años después, sigue siendo una obra pedida por la SEP para ser representada en diferentes partes. Entonces, te felicito por lo que has hecho, pero en México hacemos. El problema es que no escribimos, así que tenemos ese pendiente. Gracias. Teníamos que presentar justo estos argumentos escritos, citar autores, ejemplos, y eso era lo que nos complicó un poquito. Pero sí vimos proyectos, sí estuvimos por ahí revisando y al final escogimos como los artículos un poquito más apegados que nos ayudaran a lo que queríamos hacer. Pero realmente sí, yo creo que también hace falta más escribir sobre todo esto. Muchas gracias y al ratito veo los autores. Bueno, vamos a dar espacio para 2 preguntas más, una del público virtual y otra más aquí. Esta es de Adán Fuentes y dice, saludos Graciela, ¿quién es la persona o personas que operan como titiriteros? ¿Qué formación tienen y quién verifica los contenidos que comparten? Ok, es el equipo de servicios educativos, porque como ustedes sabrán siempre todos, como dicen, somos todólogos. Entonces en este caso trabajamos 4 personas, que fueron las que viste ahí, Adán, las que trabajamos este contenido. En este caso los contenidos científicos se revisan justo desde el área, a partir de ahí trabajamos entre 4 o 5 personas biólogas, que justo vemos los contenidos científicos y se revisan desde esa parte. Ahora, como no éramos titiriteros, si lo teníamos alguna poca experiencia en algunas de estas cosas, lo que hicimos justo fue también buscar manuales sobre títeres, cursos sobre títeres, estos cursos para expresión, para poder hablar, para poder jugar con el títere. Estuvimos practicando con un montón de cosas hasta que por fin se dio la luz. Al principio practicamos incluso con calcetines, antes de que estuvieran los títeres listos para que se pudiera dar este desenvolvimiento artístico de las personas. Entonces nuestro equipo normalmente está hecho siempre de biólogos y pedagogos que trabajamos en conjunto el proyecto y se escogieron, bueno no se escogieron, más bien las 4 personas con las que inició voluntariamente aceptaron y aceptamos estar ahí en el proyecto. Como es un guión, justo como les comento, que va por tiempos, que no está totalmente escrito, tiene la versatilidad de adaptarse a si tienes a una mujer o a un hombre detrás del personaje. E incluso el personaje de Dipi y de Coahui, que es el compañero, que es un Coahuilaceratops magnacuerna, dinosaurio mexicano, los dos tienen la habilidad también de transformarse, o sea, el personaje está diseñado justo con una personalidad en cierto momento para poder desarrollarse, pero se puede adaptar al titiritero que esté detrás para darle un poco de su personalidad apegado a la línea escrita de cuál era la personalidad escrita. Y al pasar por hitos el guión,
y ver los contenidos, justo se daba la cuestión de diálogo con la personalidad que le estaba dando el titiritero en ese momento. El equipo que ustedes ven en la foto ya no es el equipo que trabaja, ha ido cambiando obviamente porque el equipo se ha ido transformando, pero cada que llega una persona nueva a tomar el papel para trabajarlo, pues tenemos que ayudarle justo a capacitarlo en esta cuestión, sobre todo la artística, que para biólogos, bueno, sobre todo para biólogos, no es algo que viene en la currícula, entonces sí realmente nos tenemos que empeñar en poder aprender y soltarnos desde ese lado, para que se pueda dar bien el funcionamiento de la obra. Gracias. Y la última del público virtual es de Pedro Hernández Beltrán, para Jessica. ¿Hay planes para implementar las herramientas en otros museos? Gracias. Pues aquí viene como lo complicado. Yo me especializo justo en feminismos y museos. Entonces es bien complicado porque siempre nos quieren o en marzo o en noviembre, ¿no? Sí, y es como cumplir una agenda, y también es muy complicado porque los presupuestos mucho no dan para, ¿no? Buscamos desde los feminismos también que sean labores retribuidas económicamente, que retribuidas de otra forma sí las hay, pero económicamente yo creo que es como una forma de dejar de precarizar el trabajo tanto de las personas que hacemos esto como de las personas que trabajamos en museos. Entonces, sí hay ahí acciones, tengo talleres justo en marzo, pero les invito a las personas que estamos aquí que pues me busquen, que podamos hacer algún taller, alguna implementación. Yo siempre estoy abierta a cualquier, justo la oportunidad que tuve en la fundación y que hemos estado desarrollando se llevó a cabo todo el año, una vez al mes. Entonces esos programas también ayudan a que justo se vaya haciendo esta idea de proceso ante resultado. Entonces pues sería lo principal, yo creo. Tenemos tiempo para una más, Ana Pau. Gracias. Jessica, ¿tienen documentados? A mí me causó, bueno, felicidades a todas, pero yo estoy muy impresionada con lo que planteó Jessica. Yo quiero saber si tienes en tu investigación documentados los espacios donde se ha dado violencia de género o discriminación. Eso. Por otro lado, que La Salle tenga un museo, no sé si en otros planteles de La Salle se esté replicando esa experiencia, que es muy interesante. Y para Graciela, en la Facultad de Filosofía hay algunas tesis que hablan precisamente de del trabajo de los títeres, una de ellas Angelina Beloff, la primera esposa de la primera mujer de Diego Rivera, y los Cueto, que eran muy importantes en la época de Vasconcelos, como decía Paola. Entonces, bueno, eso es muy interesante. ¿Quién le puso Dipi al títere? ¿Por qué Dipi? Bueno, es que me salté esa parte porque tenía 20 minutos exactos y entonces todos los detalles así los salté. Él es un Diplodocus carnegie, es el nombre científico, y el diminutivo de Diplodocus está en Dipi. Ahora, tengo que contarles que no es la única réplica científica que existe. Hay por ahí algunas literaturas entre 7 y 9 que se hicieron, que se repartieron por el mundo. Hay en Argentina, hay en España, hay no recuerdo dónde más, pero hay entre 7 y 9 idénticas. Y la nuestra fue la última que se hizo, de eso sí hay registro, en 1928 que llega aquí, y todos los dipis de esos lugares, bueno, todos los Diplodocus carnegie de esos lugares se llaman dipi en el diminutivo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar ya ese diminutivo y darle el resto del personaje. Entonces, literalmente para nosotros es el dipi mexicano. Pues muchas gracias. Es complicado que justo se haya una documentación per se de las violencias que existen. Las que yo he documentado son porque son periodicazos que sacan las comunidades.
ahí las voy sí haciendo una recopilación, pero justo también cuando existe algún tema de violencia dentro de los espacios, también lo que se busca es el respeto y la seguridad de la persona que fue violentada. Entonces esos tipos de datos pues son confidenciales, es difícil tener acceso a ellos y también pues los museos obviamente no van a dar la información. Entonces algunos pues sí, cuando son cuando se pueden hacer estas réplicas con comunidades que justo acompañan a la persona violentada, pues ahí los almacenamos. Son muy pocos, la verdad. Pues muchas gracias a nuestras ponentes, ¿no? Muy, muy interesante todo lo que nos compartieron. Gracias también a los públicos y por sus preguntas que enriquecieron muchísimo la conversación. Les entrego en nombre de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, una constancia de su participación, diría yo de su brillante participación, a Jessica, a Ariadna y a Graciela.